Excelente día. Yo soy el capitán primero de artillería, diplomado de Estado Mayor y maestro en gestión integral de riesgos y protección civil, Héctor Asdrúbal Urrutia Escobel. En mi grado del ejército estoy ahorita en situación de retiro. Bueno, yo ingresé al Heroico Colegio Militar a los 15 años. Soy parte de la antigüedad de 1988 a 1992. Estudié, mi especialidad o mi arma es artillería. Es muy interesante para una persona del Estado de México haber ingresado al Heroico Colegio Militar porque es un sistema de vida completamente diferente a lo que uno está acostumbrado. Y la edad en la que yo ingresé al Heroico Colegio Militar es muy importante porque precisamente es una escuela de formación. Entonces te enseñan valores, te enseñan virtudes, te enseñan el trabajo en equipo, te enseñan cómo interactuar con tus compañeros, pero sobre todo también lo que es una organización, donde hay una persona que tiene el mando de todas las actividades en el ejército, a los diferentes niveles que existen, pero hay subordinados a él. Y cómo interactúan todos para poder cumplir una misión o una tarea que les es encomendada. Entonces, tuve el honor de marchar, asistir a desfiles, formar parte de las salvas de artillería. Fui comandante de una pieza de artillería en una salva. Y aquí lo principal es el espíritu de cuerpo y los valores que te enseñan ahí y todo el compromiso que existe formar parte de los aguiluchos del Heroico Colegio Militar. Cuando te gradúas del Heroico Colegio Militar, te gradúas como subteniente. En este caso, yo me gradué como subteniente de artillería. Y la primera unidad donde presté servicios fue el 7º Regimiento de Artillería, que en ese momento se encontraba en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Fue algo muy interesante, porque después de haber estado en una institución con el prestigio, con la formación, con todos los medios, como es el Heroico Colegio Militar, llegar a un regimiento de artillería y sobre todo como comandante a ese nivel como subteniente, pues es otra interacción, porque ya tienes gente bajo tu mando y dependes de un comandante al siguiente nivel, que en este caso es de batería, y al regimiento al que perteneces. Pero aquí lo interesante es cómo es la capacitación, que en el ejército se llama adiestramiento. Entonces, desde el colegio militar aprendes, pero en un concepto educativo, pero también en toda la parte operativa, en toda la parte orgánica, en el adiestramiento. Mientras estás recibiendo materias teóricas, como cualquier escuela en el bachillerato, ya en la operación formas parte de una unidad, tienes un número orgánico y formas parte de todo ese escalafón que es el ejército mexicano. Formar parte en una unidad de artillería es una situación muy importante y muy especial, porque en artillería hay 3 tipos de armamento principal: obuseros, cañones y morteros. Entonces, independientemente de todas las actividades que realizas, formas parte de la operación del equipo de artillería, con unos órganos que se llaman observadores avanzados, central de tiro, topografía, sección de fuegos, etc. Entonces todos confluyen hacia un mismo propósito, que es realizar tiro de artillería. Pero aquí lo importante es que para ciertas misiones, y sobre todo para la aplicación del plan DN3E, esa organización se cambia para poder tener una organización específica para aplicar el plan DN3E. Y en esta situación pasas por muchos procesos. Pasas por muchos procesos porque donde yo estaba, ese regimiento tenía un área territorial que cuidar, que cubrir. Entonces, también en esa área territorial, nosotros íbamos a realizar actividades que nos decían, como destrucción de plantíos de marihuana y de amapola, pero también fuimos a reforestar. Aparte de las actividades como artillero, también fuimos a reforestar, pero también fuimos a aplicar el plan DN3E. Entonces, para mí, después de ser un estudiante en una situación normal, en una escuela de gobierno,
en el Estado de México, llegar al Heroico Colegio Militar, comprender cómo existe una organización para todo, donde todo se entrelaza y todos se cuidan, y luego llegar a un regimiento de artillería para aplicar ese conocimiento del colegio militar y después poder apoyar a las personas, eso es una situación muy impresionante, porque lo que te da ese nivel de organización es un nivel de respuesta muy rápido, muy expedito y sobre todo integral, porque a diferencia de otras agrupaciones o otros cuerpos donde requieren medios de apoyo para poder proporcionar el apoyo, el ejército no. El ejército llega con los soldados, con su organización, con sus vehículos, con sus cocinas comunitarias, pone albergues y abarca todo. Y rebasa a las autoridades a nivel municipal y estatal, que están encargadas de la protección civil. Y esto lo digo con toda certeza y con toda confianza porque yo lo viví. En el ejército tienes una carrera. Yo afortunadamente duré 20 años en el ejército, soy capitán retirado. Estoy en una situación de retiro, estoy pensionado. ¿Por qué? Porque estuve el tiempo en fila requerido para pasar esa situación. Entonces, el prestar este apoyo en un regimiento de artillería de la edad de 19 a 20 y tantos años fue muy importante para mí, pero sobre todo llegar a esos lugares para aplicar el plan de N3 como en una situación de un incendio, en un bosque, pero también en una situación de una caída de nieve, aunque parezca increíble, pero así es, una caída de nieve en las faldas del volcán Nevado de Toluca, donde en un pueblo que se llama Raíces tuvimos que ir a aplicar el plan de N3E. Entonces llegar con los medios y con todo fue muy interesante, porque las personas que tenían más tiempo en ese regimiento de artillería y que ya habían pasado por la situación de prestar el apoyo del plan de N3E, pues ya sabían dónde colocar los vehículos, ya sabían dónde poner la cocina comunitaria, ya sabían dónde poner las letrinas, ya sabían los apoyos que se tenían que brindar. Y a mí me tocó ver que las autoridades a nivel municipal, y también fueron estatales, pero a nivel municipal no conocían eso. ¿Por qué? Porque ellos duran 3 años o 6 años, pero las personas en el ejército se van transmitiendo lo que había pasado antes. Y luego muchas cosas eran cíclicas, como la cuestión ahí en Raíces, que cada 3 años caía esa situación de aguanieve o nieve y afectaba a ese pueblo. Entonces, por eso se sabía qué se tenía que hacer. Se hacía la transmisión de la información, tanto en partes, en documentos, pero también seguían las personas ahí. Nos íbamos los oficiales, nos íbamos las personas que estamos nada más cierto tiempo en las unidades, pero las personas de tropa que duraban más tiempo pues conocían todo eso. Y aquí lo más importante es que si a ese nivel en el que estábamos nosotros, del regimiento de artillería, por alguna situación se requería un apoyo extra, las personas que llegaban en una situación de apoyo. O sea, si se pedía a otro batallón el apoyo, llegaban y se subordinaban al que estaba ahí. Y entonces se convertía en un apoyo adicional, que no pasa con las autoridades de protección civil. Por eso esto es muy importante. Y podrán pensar que no sé de lo que hablo, pero en toda esta serie de entrevistas van a ver que sé de lo que hablo perfectamente. Y muchas personas de autoridades de protección civil me podrán decir, no, pero sí lo hacemos. Sí, yo les estoy hablando de 1992, 93, 94 y 95 que estuve ahí. Y en ese momento no se hacía así. Es diferente porque yo quiero que tú te imagines que en una comunidad pequeña, un poco más que una ranchería, porque no son ni colonias ni nada, era una ranchería, pero con una cantidad de personas que requerían el apoyo. Entonces, en ese lugar de Raíces, en ese momento, yo calculo que había 70 personas viviendo ahí. Pero necesitaban un apoyo inmediato. Entonces, pero aparte está la situación histórica. La situación histórica de que se hacen recorridos, se ven las condiciones atmosféricas, se ve toda la situación y hay información al respecto. Entonces,
hasta lo preveíamos desde antes. Puede pasar esto en este año, por esas situaciones cíclicas, que ahora con todos los fenómenos o los cambios que hay en los fenómenos perturbadores, pues ya cambia eso, ¿no? Pero en ese momento no. En ese momento lo que les digo se cumplió. Cada 3 años pasaba eso. Entonces, imagínate que llegue una autoridad de protección civil municipal en el que ni siquiera iba el director, porque no existían directores en ese momento. Existían áreas de protección civil, pero sin medios, sin recursos. Y muchas veces nada más iban a tomar nota de todas las situaciones. Y entonces, a partir de ese momento, empezaba su ejercicio para querer pedir los apoyos. Pero el ejército, llegábamos en 5 Hummers o llegaban 3 vehículos DINA y todos con personal. Pero aparte llegaba la cocina comunitaria ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque así le das una continuidad. No estás trabajando y te vas a ver a comer a otro lado y regresas. No, ya llegas para quedarte. Pero sobre todo, ya saben qué se va a hacer. O sea, ya saben que unas personas van a limpiar las láminas, ya saben que se necesitan láminas para poner de nuevo en el techo, ya saben que se tienen que hacer canales, ya saben que se tiene que quitar las cosas. O sea, no es saber qué se tiene que hacer, sino ya sabemos llegar y qué es lo que se tiene que hacer. Y esa situación es muy, muy importante, porque esa es una de las misiones fundamentales que tiene el ejército. Aparte de defender la integridad y soberanía de la nación y otras misiones más, es el apoyo a la población civil en caso de situaciones de emergencia. Por eso está esa aplicación y el comandante de la unidad pues sabe los fenómenos perturbadores que afectan ahí, en las costas huracanes o tormentas, en los lugares donde hay bosque, incendios forestales, pero hay más fenómenos, pero en eso ya se enfocan, porque sabemos que se tiene que prestar el apoyo a la población civil. Entonces, por eso no es ajeno qué es lo que tienes que hacer. Y están los medios, y está la organización. Pero aquí una parte muy, muy importante es la moral del personal. Porque una persona del ejército sabe que si es lunes, domingo, martes, no importa el día y no importa la hora, se tiene que organizar, tiene que pasar lista ahí, se revisa el equipo, se revisa todo el implemento que se tiene que llevar, las herramientas, hacha, pila, pico, pala, etcétera, lo que se tiene que llevar, y ya sabe que puede estar allá 3, 5, 7 días y no importa. ¿Por qué? Porque ya saben dónde poner sus bivacs, ya saben dónde instalarse, que sea ajeno al espacio donde se tiene que prestar el apoyo, para que no se conviertan también en una persona damnificada. Entonces, todo eso está perfectamente organizado. ¿Y qué cuerpo de rescate tiene eso? Nadie. ¿Y qué autoridad de protección civil? Nadie. Y lo conozco porque he sido autoridad de protección civil. Creo que aquí lo importante es qué siente la gente cuando uno llega a prestar el apoyo. No es lo mismo que lleguen 5 personas en una camioneta, nada más a ver qué es lo que está pasando, a que lleguen 3 o 5 vehículos del ejército. O sea, una sección con 3 vehículos, u otra sección con 3 vehículos, u otra sección con 3 vehículos, y que sea una compañía, una batería o un escuadrón. La gente se siente apoyada, se siente cobijada, con gente que conoce del tema y que sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Ah? Y entonces se da esa situación tan grande que es población, ejército, y se vincula. Y pasa en el ejército mexicano, claro, pero pasa en todos los ejércitos del mundo. En todos lo que buscan es cuidar a su población civil. Entonces, ¿qué siente la gente? Se siente contenta. ¿Qué siente la gente? Se siente segura. Ahora, ¿cuál es lo importante? Que yo lo sentí. Que yo sentí también esa parte, y ahí fue mi primer acercamiento a la protección civil. Cuando dije, vengo a realizar actividades de protección civil, siendo miembro de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano.